Creciendo en un barrio pobre donde los chismes corrían sueltos y las humillaciones eran tan comunes como el amanecer, Lisa aprendió desde temprano el arte de soportar. Sin embargo, tenía un sueño que guardaba como un secreto precioso. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. Lisa siempre supo que la vida no sería fácil para ella. Creciendo en un barrio pobre donde los chismes corrían sueltos y las humillaciones eran tan comunes como el amanecer, aprendió desde temprano el arte de soportar. Desde la infancia parecía que el mundo a su alrededor seguía una regla no dicha. Lisa era el blanco. Se volvió una experta en tragar palabras, en sonreír cuando el corazón dolía y en seguir adelante cuando todo parecía derrumbarse. Así sobrevivía en medio de miradas de reprobación y susurros maliciosos sobre su familia. Los días eran largos y las noches solitarias, donde sus sueños parecían más distantes que nunca. Sin embargo, Lisa siempre mantuvo una fortaleza interior que pocos podían ver. Sus ojos, aunque acostumbrados a lágrimas silenciosas, llevaban un brillo obstinado, como una llama que nunca se apagaba. Tenía esperanza, una esperanza que la mantenía en pie incluso cuando todo a su alrededor intentaba derribarla. Sabía que había algo más para ella, algo más allá de ese mundo sofocante y pequeño, algo más allá de las intrigas y la mezquindad que la rodeaban. En el fondo de su corazón, creía que algún día las puertas de su vida se abrirían hacia algo más grande. Lisa tenía un sueño que guardaba como un secreto precioso. No era un sueño de riqueza o fama, sino de paz, de encontrar un lugar donde pudiera ser ella misma, donde fuera valorada por lo que era y no despreciada por lo que no tenía. Creía, con una fe casi infantil, que el destino le tenía reservado algo especial. Pero cada año que pasaba, esa fe era puesta a prueba. Los desafíos eran tantos que a veces hasta Lisa se preguntaba si ese futuro mejor realmente existía. Pero a pesar de todo, no se dejaba abatir. Sus días eran una sucesión de desafíos y sus momentos de alivio eran pocos y breves. Sin embargo, algo dentro de ella la impulsaba a continuar. Mientras otras personas a su alrededor se rendían, conformándose con la vida que les había sido impuesta, Lisa seguía soñando. Cada mañana al despertar, se hacía una promesa a sí misma: no voy a dejar de luchar. Aún no. Incluso cuando parecía que el mundo la olvidaba, Lisa no olvidaba su propósito. Y así seguía adelante, cargando consigo no solo sus cicatrices, sino también la convicción de que en algún lugar, algo la estaba esperando. Solo tenía que encontrarlo. Sabía que de alguna manera su vida estaba destinada a ser más que solo sobrevivir. Algo más grande estaba por venir, podía sentirlo, como una brisa que precede a la tormenta. Entonces, en medio de otro día de rutina agotadora, sucedió algo inesperado. Lisa estaba volviendo a casa, sus pasos arrastrados reflejaban el peso de las largas horas de trabajo. El camino era el de siempre, las mismas calles desgastadas y los mismos rostros sin esperanza que veía todos los días. Su mente vagaba por los problemas cotidianos, las cuentas por pagar, las miradas de desprecio de los vecinos y la constante sensación de que su vida nunca cambiaría. Pero al abrir la puerta de su casa esa tarde, encontró algo diferente. Una carta descansaba sobre su pequeña mesa de madera. Para alguien acostumbrada a la monotonía de una vida sin sorpresas, una simple carta parecía algo fuera de lo común. Lisa la tomó con cautela. El sobre era sencillo, pero el peso del papel sugería algo formal, importante. ¿Quién le enviaría una carta a ella? La curiosidad empezó a crecer, mezclada con una leve ansiedad. Con manos temblorosas, abrió el sobre y mientras sus ojos recorrían las palabras impresas, su corazón empezó a acelerarse. Era una propuesta de trabajo, pero no cualquier trabajo. La oferta venía de una mansión en un lugar distante que apenas conocía. El empleo consistía en cuidar a una anciana enferma y el salario ofrecido era generoso, mucho más de lo que jamás había ganado. Además, la carta mencionaba que el trabajo incluía alojamiento dentro de la misma mansión. Para Lisa, aquello parecía casi irreal. Releyó la carta varias veces, como si quisiera asegurarse de que no había entendido mal. Una oportunidad como esa era algo que jamás esperaba. La posibilidad de dejar atrás la vida que tanto la asfixiaba y de repente comenzar algo nuevo, lejos de todo lo que conocía, era tan tentadora como aterradora. Lisa sabía que no había mucho que pensar. Su realidad era dura, y esa oferta era la única luz en medio de la oscuridad que la rodeaba. Pero junto con la emoción vinieron las dudas. ¿Y si todo era un error? ¿Y si, al llegar allí, solo se convertía en una pieza más, desechable,
¿En un ambiente que no la acogería? Lisa sabía que la vida no ofrecía regalos sin costo, y que las personas rara vez eran tan generosas como parecían. Aún así, esa era su oportunidad. La única oportunidad que quizás nunca volvería a aparecer. Esa noche, se acostó en su diminuta cama, mirando al techo del cuarto. El ruido de la ciudad a su alrededor era el mismo de siempre, pero algo dentro de ella estaba cambiando. La idea de escapar de ese lugar, de dejar atrás las intrigas, los chismes y las humillaciones, era irresistible. Por más que el miedo a lo desconocido intentara dominarla, Lisa sentía algo nuevo latir en su pecho, esperanza. La mansión distante, con todos sus misterios, ahora ocupaba sus pensamientos. Al día siguiente, empezó a prepararse. Arregló sus pocas cosas, dobló su ropa vieja y, al meter sus pertenencias en la maleta, sintió el peso simbólico de estar dejando toda una vida atrás. Su madre, que la observaba en silencio, parecía escéptica. Lisa sabía que su decisión de partir sería vista como un riesgo, pero ya no podía vivir esperando un cambio que nunca llegaría si no lo buscaba. Será diferente, se repetía a sí misma, tratando de alejar los pensamientos negativos. Y así, sin mirar atrás, Lisa tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Partió rumbo a la mansión con el corazón lleno de incertidumbres, pero también con un valor silencioso. Sabía que el futuro era incierto, pero algo dentro de ella le decía que esa era la oportunidad que había esperado tanto tiempo. Lo que Lisa no sabía era que al aceptar ese empleo, no solo cambiaría de escenario, sino que entraría en una historia mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Cuando Lisa finalmente llegó a la mansión, fue como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente, un universo distante de la realidad modesta y casi miserable que conocía. Los portones imponentes se levantaban ante ella, decorados con arabescos de hierro forjado, como una obra de arte olvidada por el tiempo. Al cruzarlos, entró en un camino de grava que serpenteaba entre jardines bien cuidados y árboles centenarios. Todo a su alrededor parecía respirar una especie de grandeza que Lisa jamás imaginó ver de cerca. Cada detalle, desde las exuberantes flores hasta la imponente arquitectura de la casa a lo lejos, transmitía una sensación de poder y lujo con la que ella no sabía cómo lidiar. Al acercarse a la entrada principal, fue recibida por un silencio aplastante. No se oían voces ni pasos apresurados, solo el sonido de una suave brisa que movía las hojas de los árboles. Lisa se detuvo por un momento frente a la enorme puerta de madera oscura, esculpida con símbolos y ornamentos que parecían contar historias antiguas. Su mano vaciló antes de tocar el timbre, y durante esos breves segundos, sintió el peso de todas las decisiones que la habían llevado hasta allí. Pero antes de que pudiera reconsiderarlo, la puerta se abrió con un suave crujido. Allí, en el umbral, estaba un hombre que parecía pertenecer a la propia mansión, como si fuera una extensión de ella. William. Era exactamente como la carta lo había descrito, el dueño de la casa, el hombre poderoso y misterioso para quien trabajaría. Pero lo que la carta no mencionaba era el aire sombrío que lo rodeaba. Alto, con hombros anchos y una postura impecable, William irradiaba una especie de autoridad natural, pero no era eso lo que más impresionaba a Lisa. Sus ojos. Tenían algo que la hizo detenerse por un instante. Eran fríos, casi distantes, como si estuvieran acostumbrados a observar el mundo sin realmente participar en él. Había algo profundamente solitario en esa mirada, un dolor silencioso que él guardaba para sí mismo. Y en ese primer momento, Lisa sintió que, por más rica y poderosa que fuera la vida de William, había una oscuridad que lo envolvía. Lisa, presumo, dijo William. Su voz era grave pero educada, y no transmitía el calor de un saludo común. Parecía más una formalidad, como si estuviera cumpliendo con la obligación de recibirla. La observó por un instante, analizándola con la misma mirada impenetrable que Lisa había notado antes. Sí, señor. He venido a cuidar a la señora Grace, respondió Lisa, tratando de mantener su voz firme a pesar de su creciente nerviosismo. La atmósfera que rodeaba a William era casi sofocante, y sentía que, a pesar de sus palabras directas, él ya había formado una opinión sobre ella, como si no necesitara mucho para entender quién era. William asintió con un leve movimiento de cabeza y se apartó de la puerta, señalando que entrara. Lisa dio un paso vacilante hacia el interior de la mansión. De repente, sintió el contraste aplastante entre el mundo exterior y lo que existía dentro de esa casa. El suelo de mármol pulido reflejaba la luz suave que venía de los candelabros de cristal que colgaban del alto techo. Las paredes estaban adornadas con cuadros y tapices antiguos, y el aire tenía un ligero perfume, casi imperceptible, pero sofisticado.
William la guió por los pasillos en silencio, y cada paso resonaba suavemente en las paredes de la mansión, aumentando la sensación de vacío y soledad que impregnaba el lugar. Lisa observaba todo con atención, pero se sentía cada vez más fuera de lugar. La grandeza de la mansión era intimidante, pero lo que más la perturbaba era la ausencia de vida, de alegría. Era como si la casa fuera una especie de prisión lujosa, donde la riqueza y el poder no podían alejar las sombras que habitaban sus pasillos. Llegaron a una amplia sala donde una chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes. William se detuvo por un momento y, sin mirarla directamente, dijo con un tono que rozaba la indiferencia: «Mi tía Grace está en su habitación. Comenzarás a cuidarla de inmediato. Es una mujer frágil, y espero que desempeñes bien tu papel». Lisa asintió, sintiendo la presión de esa declaración. «Sí, señor. Haré lo mejor que pueda», dijo con voz firme, pero por dentro sentía un torbellino de emociones. La presencia de William era pesada, y no lograba descifrar exactamente lo que pensaba. Parecía distante, como si estuviera lidiando con algo mucho más grande que su presencia allí, algo que lo consumía por dentro pero que jamás dejaría traslucir de forma clara. «Eso espero», respondió él con una breve mirada en su dirección antes de darse la vuelta y salir de la sala, dejándola sola en el silencio. Lisa permaneció allí unos momentos, absorbiendo todo. Sabía que ese trabajo no sería fácil. William era un hombre lleno de secretos y cicatrices, eso era evidente incluso sin palabras. La mansión, con todo su esplendor, albergaba una atmósfera densa, como si estuviera impregnada de historias antiguas y no resueltas. Y ahora Lisa formaba parte de ese nuevo mundo. Un mundo que la intrigaba, pero que también la asustaba. Los primeros días de Lisa en la mansión estuvieron marcados por una sensación constante de distancia, como si fuera invisible. William, el misterioso y poderoso hombre que la había recibido, parecía completamente ajeno a su presencia. Cada vez que se cruzaban en los largos pasillos o en los amplios salones, él se mantenía impasible, frío. Sus ojos siempre sombríos no se demoraban en Lisa más de unos segundos, y su voz, cuando le hablaba, era práctica, sin rastros de amabilidad o simpatía. Para él, ella no era más que otra empleada en esa inmensa casa, alguien que estaba allí para cumplir una función y nada más. Lisa, sin embargo, no era ingenua. Había crecido en un ambiente donde las personas a menudo escondían sus emociones verdaderas, y William, con toda su frialdad y distancia, no era muy diferente de aquellos que ella ya había conocido. Él se protegía erigiendo barreras invisibles para mantener a todos a distancia. Y aunque Lisa no sabía exactamente por qué actuaba de esa manera, algo en su interior le hacía creer que había más detrás de ese comportamiento. El silencio entre ellos era casi asfixiante. Mientras Lisa se dedicaba a cuidar a Grace, la tía anciana de William, él continuaba evitándola. Siempre parecía ocupado con algo importante, inmerso en asuntos que nunca discutía. Su tiempo lo pasaba en largas horas en el despacho o fuera de la mansión, y cuando estaba presente, sus pasos resonaban por los vacíos corredores sin detenerse nunca cerca de donde estaba Lisa. A pesar de la indiferencia de William, Lisa comenzó a notar pequeños detalles. No era grosero, pero la forma en que la trataba era fría y calculada, como si fuera necesario mantener una barrera clara entre ellos. Un día, mientras pasaba por la biblioteca donde William solía pasar las pocas horas que tenía para sí mismo, Lisa lo vio de reojo, sentado en un sillón de cuero, inmerso en un libro. Parecía relajado por un breve momento, como si el peso que cargaba en sus hombros hubiera desaparecido por un instante. Sin embargo, en cuanto notó su presencia, cerró el libro rápidamente y levantó la vista, su semblante cerrado volviendo de inmediato a su rostro. Hubo un breve silencio entre ellos antes de que William se levantara sin decir una palabra y saliera de la sala. Lisa se dio cuenta entonces de que él no quería cercanía. William parecía estar en una lucha constante consigo mismo, cargando una tristeza que lo volvía impenetrable. Y aunque eso no era asunto suyo, no podía evitar sentir curiosidad. ¿Quién era realmente William? ¿Qué lo había hecho tan amargo, tan distante? Esas preguntas rondaban su mente cada vez que sus caminos se cruzaban en la mansión. La relación entre ellos, si es que podía llamarse relación, estaba marcada por una formalidad incómoda. William daba sus instrucciones de manera directa y concisa, sin permitir que cualquier conversación fuera más allá de lo estrictamente necesario. Nunca hacía preguntas personales, ni tampoco mostraba interés en la vida de Lisa, más allá de sus obligaciones como cuidadora de Grace. Eso por sí solo la inquietaba. Él era un enigma, y Lisa empezaba a sentir que se perdía en las piezas sueltas de ese rompecabezas.
Cierta noche, mientras Lisa arreglaba la cocina después de la cena, William apareció inesperadamente en la habitación. Ella se sobresaltó al verlo allí, ya que rara vez bajaba a esa parte de la casa. No vestía como de costumbre, el habitual traje que exudaba autoridad había sido reemplazado por algo más simple, y su rostro parecía cansado, como si no hubiera dormido en días. Se detuvo por un momento, y el silencio entre ellos se extendió de manera incómoda. «Es tarde», dijo sin mirarla directamente. «Deberías descansar». Lisa, sorprendida por sus palabras, tardó unos segundos en responder. «Estaba terminando de organizar las cosas», respondió, intentando no parecer ansiosa ante la inesperada presencia de él. William asintió, aún evitando el contacto visual. «No necesitas sobrecargarte. Grace está bien esta noche». El tono en su voz no mostraba preocupación real por Lisa, pero había algo diferente en ese momento. Ella notó que él parecía vulnerable, aunque solo fuera por un instante. Y sin saber por qué, Lisa sintió una oleada de empatía. Quizás era el cansancio o el evidente peso que él cargaba sobre sus hombros, pero por un momento, vio a William de una manera diferente. «Gracias, señor», dijo ella con voz suave. «Pero estoy bien». William asintió una vez más, casi imperceptiblemente, y se dio la vuelta para salir de la cocina. Pero antes de desaparecer por los oscuros corredores de la mansión, se detuvo por un momento y, sin mirarla, dijo: «Buenas noches, Lisa». Esas simples palabras, hasta banales, llevaron un peso que ella no esperaba. Era la primera vez que él la llamaba por su nombre. Ya no era solo una cuidadora o una empleada. Por primera vez, William la había reconocido como una persona, y no solo como parte de la estructura invisible que mantenía su casa en funcionamiento. Y aunque esa interacción fue breve y sin grandes gestos, Lisa sintió que algo había cambiado. En los días siguientes, sin embargo, William volvió a ser el mismo hombre frío y distante, como si esa noche en la cocina jamás hubiera ocurrido. Pero Lisa, atenta, sabía que había algo más detrás de la fachada que él mantenía. La mansión, con todo su esplendor y secretos, parecía ser una extensión del alma de William, inmensa, hermosa, pero profundamente solitaria. Con el paso de los días, Lisa comenzó a darse cuenta de que aquella mansión, detrás de toda su opulencia y elegancia, era un lugar impregnado de misterio y secretos oscuros. Había algo inquietante en la manera en que las personas se comportaban allí. Al principio, parecía solo su imaginación, una joven deslumbrada por un entorno al que no estaba acostumbrada, pero cuanto más tiempo pasaba, más evidente se volvía que algo estaba mal. Los susurros en los pasillos, las miradas furtivas de los otros empleados, la forma en que las conversaciones se interrumpían bruscamente siempre que ella se acercaba. Todo eso comenzó a pesar sobre sus hombros, generando una sensación creciente de incomodidad. El comportamiento de los empleados de la mansión era extraño, por decirlo menos. Se movían por la casa con una precisión casi coreografiada, siempre atentos a lo que hacían y decían, como si hubiera un código de silencio que debían seguir. Lisa sentía que cada vez que pasaba junto a uno de ellos, el ambiente cambiaba. Las conversaciones que antes eran ruidosas e informales entre ellos se convertían en susurros maliciosos, como si ella fuera el centro de una atención no deseada. Sentía sus miradas en la espalda, miradas que desaparecían rápidamente cuando se volteaba. Las risas que resonaban por los corredores parecían desvanecerse en cuanto sus pasos se acercaban. Aunque nadie le decía nada directamente, sabía que estaba siendo observada y, peor aún, juzgada. Sin embargo, Lisa nunca había sido de las que se dejaban abatir por rumores o insinuaciones veladas. Crecer en un entorno hostil le había enseñado a ser fuerte, a no dejar que las palabras o miradas la hirieran. Aún así, era imposible ignorar por completo la atmósfera pesada que impregnaba la mansión. Sabía que debía ser cautelosa. No sabía en quién confiar ni qué intereses estaban en juego en ese lugar. Lo que estaba claro, sin embargo, era que aquel no era simplemente un sitio lujoso, era un espacio donde los secretos se ocultaban en cada rincón, donde los intereses personales y las intrigas silenciosas parecían dominar las relaciones. Entre los empleados, uno de los mayores focos de intriga parecía ser Olivia, la gobernanta de la casa. Olivia era una mujer de mediana edad, de apariencia severa y comportamiento controlador. Se movía por la mansión como si fuera la dueña del lugar y no solo una empleada. Su presencia era casi opresiva, y Lisa pronto notó que Olivia tenía más influencia que cualquier otra persona entre los empleados. Siempre que pasaba por los pasillos, todos agachaban la cabeza en señal de respeto o quizás de miedo. Olivia no necesitaba alzar la voz para demostrar su autoridad,
ella mandaba con una simple mirada, y todos obedecían sin cuestionar. Olivia, sin embargo, parecía tener un interés particular en Lisa desde el momento en que ella llegó a la mansión. Siempre que se cruzaban, Olivia la analizaba de arriba a abajo, como si estuviera evaluando cada detalle. Había algo amenazante en esa mujer, una especie de juicio constante que Lisa percibía en sus miradas. Olivia nunca había sido abiertamente grosera, pero sus palabras siempre llevaban un subtexto que Lisa rápidamente empezó a entender como una advertencia. «Debes aprender cómo funcionan las cosas aquí, chica», le dijo Olivia en uno de sus primeros encuentros. La frase sonó menos como un consejo y más como una advertencia disfrazada. Lisa comenzó a darse cuenta de que Olivia desempeñaba un papel mucho más importante en la dinámica de esa casa de lo que cualquier gobernanta común debería. Había una proximidad inquietante entre ella y William. Aunque él mantenía su frialdad y distancia habitual en sus interacciones con los empleados, Olivia parecía posicionarse de manera diferente. Siempre estaba cerca, siempre atenta a los movimientos de él, como si fuera la guardiana de sus secretos. Sus conversaciones eran breves, pero había una intimidad velada, una complicidad que incomodaba profundamente a Lisa. Algo en la forma en que Olivia miraba a William la inquietaba, como si creyera tener control sobre él, sobre sus decisiones, incluso sobre su vida. Lisa, aunque nueva en la mansión, pronto comprendió que Olivia no la quería allí. Eso iba más allá de la simple desconfianza hacia una nueva empleada. Era algo más profundo. Olivia veía a Lisa como una amenaza, y eso se hacía evidente en cada mirada, en cada comentario sutilmente venenoso que la gobernanta hacía. Para Olivia, la llegada de Lisa representaba un cambio no deseado, una nueva pieza en el tablero que ella había controlado con tanta precisión durante años. Lo más curioso de todo era que, a pesar de que William mantenía distancia con casi todos en la mansión, Olivia siempre parecía estar lo suficientemente cerca como para hacerse notar. Siempre a su sombra, siempre lista para ofrecer una opinión o un consejo que de alguna manera siempre parecía distorsionado por la ambición. Lisa no podía probar nada, pero tenía la creciente sensación de que Olivia manipulaba las situaciones en la casa para mantener su control, para asegurarse de que nada ni nadie amenazara la posición que ocupaba allí. Y poco a poco, Lisa se daba cuenta de que quizás ella misma estaba en el centro de esa nueva disputa. Pero, en medio de todo eso, Lisa trataba de concentrarse en lo que realmente importaba, cuidar de Grace. La anciana parecía ajena a las intrigas que hervían en la mansión, o quizás estaba simplemente demasiado cansada para preocuparse. Su mundo era pequeño, limitado a los días que pasaba en su habitación y a las pocas conversaciones que tenía con Lisa. Grace, sin embargo, mostraba un cariño genuino por ella, algo que ayudaba a la joven a soportar el ambiente hostil que la rodeaba. El afecto de Grace era uno de los pocos puntos de luz en medio de las sombras que parecían dominar la casa. Aún así, Lisa sabía que necesitaría mucho más que la aprobación de Grace para sobrevivir allí. La mansión era un campo minado de intrigas, y la sensación de que algo mucho mayor estaba ocurriendo a su alrededor no la abandonaba. Las miradas de Olivia, los susurros de los demás empleados e incluso el silencio pesado de William contribuían a un sentimiento creciente de que Lisa había entrado en algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás podría haber imaginado. Tendría que estar atenta, tendría que entender las reglas de ese juego oscuro. Porque en ese lugar, la caída podía ser rápida e implacable. Lisa se dedicó por completo a Grace, la única persona en la mansión que parecía traer un poco de luz a su día. El contraste entre la atmósfera tensa de la casa y la tranquilidad que sentía al cuidar de la anciana era casi surrealista. Grace, aunque físicamente debilitada, tenía una mente aguda y un corazón generoso. Desde el primer momento, las dos desarrollaron una conexión genuina. No era solo el trabajo de Lisa, cuidar de Grace se convirtió en una especie de refugio, un escape de las intrigas y tensiones que impregnaban la mansión. Grace pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, una gran y antigua suite decorada con muebles que parecían llevar siglos de historias. Cada mañana, Lisa la ayudaba a levantarse y comenzaba la rutina de cuidados con una paciencia y un cariño que sorprendían a la misma Grace. Al principio, la anciana parecía desconfiada, como si estuviera acostumbrada a ser tratada con frialdad y formalidad por los demás empleados de la casa. Pero poco a poco, empezó a abrirse con Lisa. El primer signo de que Grace confiaba en ella fue cuando la anciana, en un momento de debilidad, le pidió a Lisa que le leyera uno de los libros de su colección personal. Fue un gesto simple, pero para alguien que vivía en un mundo donde todo estaba controlado y era formal, esto representaba una apertura, una invitación a un vínculo más cercano. Lisa eligió uno de los volúmenes de poesía y, mientras leía en voz alta,
vio cómo el rostro de Grace se suavizaba. Había una calma que caía sobre la anciana al escuchar la lectura, como si las palabras tuvieran el poder de alejar las sombras que, de alguna manera, también parecían rodear su vida. Poco a poco, Grace comenzó a hablar más con Lisa. Pequeños fragmentos de su vida empezaron a emerger durante las largas tardes de cuidados. Hablaba de un tiempo lejano, cuando la mansión era un lugar más lleno de vida, repleto de risas y visitas constantes. Esta casa solía ser tan alegre, decía Grace, su voz débil pero con un toque de nostalgia. Ahora parece que solo queda el silencio y los recuerdos. William ha cambiado tanto. Al escuchar esto, Lisa sintió que estaba comenzando a vislumbrar una parte del rompecabezas que era William. Algo en su historia lo había transformado, empujándolo hacia ese aislamiento frío y casi cruel. Pero Grace nunca decía mucho más. Interrumpía esas conversaciones antes de profundizar, como si el peso del pasado fuera algo que prefería no revivir por completo. Aún así, Lisa sabía que, en los pequeños silencios de Grace, había respuestas a algunas de las preguntas que comenzaba a formularse sobre William y la mansión. Lisa también comenzó a darse cuenta de que Grace no recibía muchas visitas. William rara vez pasaba tiempo con su tía. Cuando lo hacía, las conversaciones entre ellos eran breves, casi impersonales, como si estuviera cumpliendo con un deber, pero sin la verdadera intención de crear un lazo. En una noche tranquila, cuando la rutina en la mansión ya se había asentado en el silencio que llenaba los pasillos, algo inesperado sucedió. Lisa estaba en la cocina preparando una bandeja de té para llevar a Grace cuando escuchó pasos pesados provenientes del corredor principal. Los pasos eran diferentes a los habituales, más lentos, como si la persona estuviera dudando en cada movimiento. Curiosa, Lisa miró por la puerta entreabierta esperando ver a alguno de los empleados, pero lo que vio la sorprendió. William estaba allí, solo, parado frente a una de las grandes ventanas que daban al jardín. La luz de la luna iluminaba su rostro de perfil, y él parecía perdido en pensamientos, como si el mundo a su alrededor no existiera. El hombre siempre tan seguro de sí, con esa postura altiva e impenetrable, ahora parecía otra persona. Sus hombros estaban caídos, su cabeza ligeramente inclinada, y había algo en su expresión que Lisa nunca había visto antes: vulnerabilidad. William, el hombre que mantenía distancia de todos, que se aislaba detrás de una muralla de frialdad, ahora estaba allí, solo y desprotegido, como si llevara un peso que el mundo entero desconocía. Lisa se quedó inmóvil. Sabía que no debía estar allí espiándolo, pero no podía apartar la mirada. Por primera vez, estaba viendo al verdadero William, al hombre detrás de la máscara de poder y control. Él estaba profundamente inmerso en sus pensamientos, sus ojos fijos en algún punto del horizonte, pero su mirada estaba distante, casi vacía. Era como si estuviera reviviendo algo, una memoria dolorosa que lo atormentaba pero que no compartía con nadie. Por un momento, Lisa se preguntó qué podría estar pasando por la mente de William. ¿Qué carga llevaba con tanta rigidez? ¿Qué había ocurrido en su vida para transformarlo en ese hombre solitario y amargado? Las preguntas comenzaron a invadir su mente, pero ella sabía que ninguna de ellas sería respondida esa noche. Sin embargo, algo quedaba claro para Lisa: detrás de la fachada fría e indiferente de William, había un dolor profundo, una soledad que él nunca permitía que los demás vieran. Estaba atrapado en su propia prisión emocional, y eso lo mantenía alejado de todo y de todos. Sin querer interrumpir, Lisa intentó moverse en silencio para salir de allí, pero el suave crujido de la puerta al cerrarse llamó la atención de William. Él giró la cabeza ligeramente y, por un instante, sus ojos se encontraron con los de ella. En los días que siguieron a esa breve conversación en el jardín, algo sutil pero innegable comenzó a cambiar entre Lisa y William. Al principio, eran solo intercambios de miradas más prolongados, como si ambos intentaran descifrar lo que pasaba por la mente del otro. William, que antes pasaba junto a Lisa sin apenas notar su presencia, ahora parecía más atento a ella. Había algo diferente en su actitud, un interés cauteloso, como si estuviera probando las aguas, evaluando si podía, de alguna manera, bajar la guardia. Para Lisa, esto era una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que algo entre ellos estaba cambiando, pero todavía no podía entender completamente lo que eso significaba. Una mañana, mientras ayudaba a Grace a acomodarse en su sillón favorito en su habitación, William entró inesperadamente. Lisa, acostumbrada a la distante presencia de él, se sorprendió al verlo allí tan temprano. Rara vez aparecía a esa hora del día. Su rostro mostraba la misma expresión imperturbable, pero había una suavidad en sus movimientos que ella nunca había notado antes. Sin decir una palabra,
William se acercó a la ventana y miró hacia el jardín, el mismo jardín donde habían intercambiado esas primeras palabras personales. Lisa podía sentir la tensión silenciosa en la habitación, no una tensión incómoda, sino algo más, como si ambos supieran que algo estaba a punto de cambiar. Grace, siempre atenta a los cambios a su alrededor, observaba todo con sus ojos cansados pero curiosos. Ella podía percibir el cambio en el comportamiento de William, y aunque no decía nada, su expresión era de aprobación silenciosa. Siempre había deseado que su sobrino se acercara a alguien, que volviera a ser el hombre más abierto que había conocido años antes de que las heridas emocionales lo transformaran en alguien tan distante. Y ahora, Grace veía en Lisa una posibilidad. Sin pronunciar una palabra, Grace sonreía levemente, como si entendiera que ese momento era importante para todos ellos. William, todavía con los ojos fijos en el jardín, finalmente rompió el silencio. Grace solía pasar horas cuidando de esas flores, dijo sin apartar la vista del paisaje. Su voz era baja, casi un susurro, pero el peso emocional detrás de sus palabras era palpable. Era el lugar donde se sentía más feliz. Tal vez uno de los pocos lugares. Lisa escuchó atentamente, sin interrumpir. Sabía que William estaba compartiendo algo mucho más profundo que un simple recuerdo trivial. A medida que los días se convertían en semanas, el cambio en la dinámica entre Lisa y William se volvía cada vez más evidente. Aunque seguían manteniendo las formalidades frente a los demás, especialmente en presencia de Olivia y de los otros empleados, había una tensión silenciosa entre ellos, algo casi palpable. Cada intercambio de miradas llevaba significados no dichos, un reconocimiento mutuo de que de alguna manera estaban cruzando fronteras invisibles. Lisa sabía que lo que estaba ocurriendo entre ella y William era más que una simple amistad en crecimiento, era una conexión profunda que apenas lograba comprender, pero que sentía cada vez más fuerte. Sin embargo, a medida que ese vínculo se intensificaba, Lisa comenzó a notar que no estaba inmune a las intrigas que hervían en la mansión. Aquellos que ya la observaban con desconfianza desde su llegada ahora empezaban a verla como una amenaza. Notaba las miradas furtivas, los susurros ahogados entre los empleados cada vez que pasaba. Incluso las interacciones que antes eran neutrales ahora se volvían incómodas, cargadas de subtextos que la hacían sentir fuera de lugar. Sabía que Olivia estaba detrás de gran parte de esto, una presencia constante en las sombras, como si siempre estuviera esperando el momento adecuado para actuar. Olivia era el tipo de persona que Lisa había aprendido a reconocer desde muy joven, en su vida anterior, antes de llegar a la mansión. Alguien que manipulaba las situaciones según sus intereses, siempre calculando el próximo movimiento para mantenerse en control. Y en la mansión, Olivia parecía estar en todas partes al mismo tiempo, con una mirada atenta y una palabra afilada para cada uno. Gobernaba a los demás empleados con mano de hierro, manteniendo una aura de poder e influencia que nadie osaba desafiar abiertamente. Por otro lado, Lisa siempre había sido vista por Olivia como una especie de intrusa, alguien que no pertenecía a ese mundo y que, en su opinión, debía mantenerse al margen. Olivia resentía la relación especial que Lisa había construido con Grace. Lo veía como una amenaza directa al equilibrio de poder que ella había mantenido cuidadosamente durante años. Pero lo que realmente inquietaba a Olivia era la creciente cercanía entre Lisa y William. Era una amenaza velada, pero innegable. Y para Olivia, eso era inaceptable. Todo empezó a empeorar en un día particularmente tenso. Lisa estaba en el jardín con Grace, disfrutando de un raro momento de paz. Los días que siguieron a esa conversación en la oficina fueron difíciles para Lisa. El peso de las sospechas injustas colgaba sobre ella como una densa sombra, y aunque sabía que las acusaciones eran infundadas, se sentía impotente frente a la red de intrigas que se cerraba a su alrededor. Continuaba haciendo su trabajo con la misma dedicación de siempre, cuidando a Grace con todo el cariño y la atención que la anciana merecía, pero por dentro su mente hervía. Las palabras de William resonaban en su cabeza una y otra vez, a veces ni siquiera sé en quién confiar. Esa frase llevaba una duda que dolía más que cualquier otra cosa, porque mostraba que las mentiras y manipulaciones de Olivia estaban funcionando. Y lo que era aún peor, revelaba la fragilidad del vínculo que ella y William estaban construyendo. Poco a poco, los otros empleados de la mansión empezaron a tratar a Lisa con una creciente distancia. Aunque nunca hubo un enfrentamiento directo, la atmósfera a su alrededor se volvió cada vez más asfixiante. Pequeños gestos comenzaron a aparecer, miradas furtivas, sonrisas falsas, susurros ahogados en los pasillos. Era como si, de repente, se hubiera convertido en una extraña en un lugar donde hasta hacía poco empezaba a sentirse cómoda. Lisa sabía que Olivia estaba detrás de todo,
sembrando desconfianza en cada rincón de la casa, manipulando sutilmente a los demás para que cuestionaran su presencia allí. Y aunque William no era fácilmente manipulable, la semilla de la duda ya había sido plantada, y eso la hería profundamente. Una noche, mientras ayudaba a Grace a prepararse para dormir, Lisa no pudo contener el nudo en su pecho. La anciana, siempre tan perspicaz, pronto se dio cuenta de que algo estaba mal. Grace, que había pasado gran parte de su vida observando y entendiendo a las personas a su alrededor, notó la preocupación en el rostro de Lisa. Extendió su mano temblorosa y tomó la de Lisa con un toque suave pero firme. «Querida», dijo Grace con voz baja y tranquila, «veo la angustia en tus ojos». «¿Qué está pasando?». Lisa dudó por un momento. No quería abrumar a Grace con sus problemas, especialmente considerando la salud delicada de la anciana. Pero la gentileza y la sabiduría en los ojos de Grace la hicieron desmoronarse. Se sentó al lado de ella, sosteniendo su mano, y dejó escapar un profundo suspiro. «Están diciendo cosas sobre mí», Grace confesó, su voz llena de tristeza. «Están esparciendo mentiras, cosas que no son verdad. Y siento que William está empezando a creerlas». Grace observó a Lisa en silencio durante unos momentos antes de hablar con la calma y la sabiduría que solo los años pueden aportar. «Lisa, en esta casa, como en la vida, hay quienes manipulan y otros que son manipulados. Pero tú sabes quién eres. Y si William es el hombre que creo que es, también lo sabrá en su momento». Esas palabras, aunque reconfortantes, no aliviaron por completo el temor de Lisa. Sabía que el tiempo jugaba en su contra y que cada día que pasaba, Olivia consolidaba su poder, envenenando más y más la relación entre ella y William. Pero al menos, en ese momento, con Grace a su lado, Lisa sentía una pequeña chispa de esperanza. Sabía que no podía darse por vencida. La verdad eventualmente saldría a la luz. Después de la conversación con William, Lisa sintió un peso insoportable en el pecho. Lo que debería haber sido un enfrentamiento directo con las mentiras que la rodeaban terminó dejándola aún más expuesta a la desconfianza. A pesar de que habló con el corazón abierto, William seguía atrapado en su propia red de dudas. Y ahora, ella sabía que Olivia solo estaba esperando el momento adecuado para destruir por completo cualquier posibilidad de recuperar la confianza de él. El ambiente en la mansión, que ya era pesado, se volvió sofocante. La presencia de Olivia era una amenaza constante, siempre acechando a la distancia, como una sombra que parecía seguir a Lisa a donde quiera que fuera. Podía sentir la mirada de la gobernanta sobre ella, como si Olivia estuviera observando cada paso, cada movimiento, esperando el más mínimo error para atacar. No había duda de que la influencia de Olivia en la casa era profunda. Estaba allí desde hacía mucho tiempo y tenía lazos antiguos y fuertes con William, aunque estos estuvieran enraizados en manipulaciones y un cierto control sobre él. Olivia conocía los puntos débiles de William, sabía cómo manipular su dolor y su desconfianza para mantenerse en la cima, y Lisa estaba directamente en el camino de esa trampa. En los días siguientes, Lisa comenzó a notar que los susurros y las miradas de los otros empleados se volvían más atrevidos. No solo hablaban de ella, sino que también comenzaban a ignorarla, tratándola como si fuera una figura temporal que no merecía respeto. Encontraba miradas de desprecio y murmullos que se detenían en cuanto ella entraba en una sala. Cada detalle, cada momento, era una prueba de que Olivia estaba logrando convertir la mansión en su contra. Y eso empezó a erosionar su confianza. Lisa siempre había sido una persona resiliente, pero la presión continua se estaba volviendo insoportable. Era como luchar contra una corriente invisible, donde todos sus esfuerzos parecían en vano. Un día, mientras ayudaba a Grace a tomar el té de la tarde, Lisa no pudo ocultar su cansancio. Sus ojos estaban pesados, su mente demasiado ocupada con los problemas que parecían amontonarse sobre ella. Grace, siempre atenta a las emociones de los que la rodeaban, notó el cambio en la joven cuidadora. «Lisa, querida, ¿qué te está pasando?», preguntó Grace con una voz suave, sus ojos brillando con preocupación genuina. Lisa, intentando no mostrar su angustia, forzó una sonrisa, pero sabía que no podría engañar a Grace. «Estoy bien, Grace. Solo, días difíciles». La atmósfera en la mansión seguía cargada, pero para Lisa ahora había una nueva chispa de esperanza que ardía dentro de ella. La carta que había encontrado en el despacho de William no era solo un pedazo de papel antiguo, sino una pieza crucial que podría cambiar el juego. Sabiendo que Olivia ya había manipulado la vida de William y causado traiciones en el pasado, Lisa sentía que finalmente tenía un arma poderosa en sus manos.
Sin embargo, también sabía que debía ser extremadamente cuidadosa. Revelar la verdad de manera impulsiva o sin las pruebas concretas necesarias podría hacer más daño que bien, e incluso empeorar su situación. Necesitaba un plan. En los días que siguieron al descubrimiento, Lisa continuó con su rutina habitual, siempre al lado de Grace, pero sus pensamientos iban a 1000 por hora. Repasaba en su mente todas las maneras posibles de presentar la carta a William sin que pareciera que solo intentaba defenderse o atacar a Olivia por venganza. No podía simplemente mostrar la carta y esperar que William, por más racional que fuera, le creyera de inmediato. Ya estaba rodeado de dudas y confusión. Además, la lealtad que sentía por Olivia, aunque velada, aún pesaba sobre él. El hecho de que Olivia hubiera estado en la mansión durante años, siendo una presencia constante, la convertía en una figura de autoridad y confianza, incluso si su influencia era tóxica. Para Lisa, la prioridad era proteger a Grace. La anciana ya estaba frágil, y cualquier turbulencia emocional podría empeorar su salud. Además, Grace parecía ser la única persona que aún le daba fuerzas, con su sabiduría silenciosa y palabras de aliento. Lisa sabía que si lograba liberar a William de la influencia de Olivia, no solo salvaría su propia reputación, sino que también garantizaría la paz que Grace tanto merecía en los últimos años de su vida. Y lo más importante, podría finalmente sacar la verdad a la luz, liberando a William de las ataduras emocionales que lo mantenían atrapado. Pero el tiempo estaba en su contra. Olivia parecía intuir que algo estaba ocurriendo. Su presencia en los pasillos de la mansión era cada vez más frecuente, y sus miradas hacia Lisa más intensas. Olivia siempre parecía estar un paso por delante, como si pudiera prever cada movimiento de Lisa antes de que ella lo hiciera. Y eso solo aumentaba la tensión en el aire. La implacable gobernanta claramente sabía que su posición estaba amenazada y haría todo lo posible por proteger su dominio sobre William y la mansión. Una tarde, mientras Lisa arreglaba la habitación de Grace, escuchó una conversación apagada en el pasillo. Se acercó a la puerta con cuidado y se dio cuenta de que era Olivia hablando con otro empleado. El tono de Olivia estaba cargado de ira y frustración. «Ella cree que puede entrar aquí y adueñarse de todo», oyó a Olivia susurrar con desdén. «Voy a detener esto antes de que llegue demasiado lejos. William no la necesita. Me necesita a mí, como siempre lo ha hecho». Lisa sintió que el estómago se le revolvía. Después de la salida de Olivia, un pesado silencio envolvió la mansión. La noticia de su despido recorrió los pasillos como un vendaval, alterando la rutina y las emociones de todos. Durante años, Olivia había sido una figura de control y autoridad, con sus ojos siempre atentos y su influencia silenciosa en cada aspecto de la vida en aquel lugar. Para muchos, la gobernanta representaba una fuerza inmutable, alguien que siempre estaría allí, manipulando las cosas desde las sombras. Pero ahora, con su partida, parecía que las paredes de la mansión respiraban de una manera diferente, como si un peso invisible hubiera sido finalmente levantado. Lisa, sin embargo, no sintió un alivio inmediato. Dentro de ella había una mezcla de emociones. Por un lado, estaba agradecida por haber logrado exponer las manipulaciones de Olivia. Pero por otro, sabía que la partida de Olivia dejaba un vacío en la mansión, un vacío lleno de incertidumbres. Olivia se había ido, pero las heridas que causó, especialmente en William, aún estaban muy presentes. Y eso era lo que más preocupaba a Lisa, cómo lidiaría William con las cicatrices dejadas por tantos años de manipulación. Esa noche, después del despido público de Olivia, Lisa se retiró a su habitación, pero el sueño no llegó. Permaneció despierta por horas, dando vueltas en la cama, con el corazón todavía acelerado. Sabía que, incluso con Olivia fuera de la mansión, el impacto de todo lo que había ocurrido aún no se había absorbido completamente. William ahora estaba solo con sus dudas, teniendo que procesar el hecho de que alguien en quien había confiado ciegamente durante tanto tiempo lo había traicionado tan profundamente. En los días siguientes, la mansión comenzó a ajustarse a la ausencia de Olivia. Algunos de los empleados parecían aliviados, mientras que otros estaban claramente incómodos. La gobernanta había cultivado su red de alianzas, y no todos estaban contentos con su partida. Lisa notó que, para algunos, Olivia no era solo una líder manipuladora, sino también una figura de protección, alguien que, de cierta forma, mantenía las cosas en orden, aunque fuera por medios cuestionables. Ahora, sin ella, la dinámica entre los empleados estaba cambiando. Había susurros, miradas de desconfianza y una sensación general de que las cosas estaban lejos de calmarse. William, por su parte, estaba más distante que nunca.
desde el momento en que despidió a Olivia, se había encerrado aún más en su propio mundo. Pasaba largas horas en su despacho, sumergido en papeles y documentos, como si intentara encontrar un orden en el caos emocional que estaba enfrentando. Lisa lo veía ocasionalmente en los pasillos, pero sus interacciones eran breves, cargadas de silencio. En los días que siguieron a la conversación con William, la mansión parecía envuelta en una calma tensa, como la sensación de expectativa antes de una gran tormenta. Aunque Olivia ya no estaba, su sombra todavía flotaba sobre todos los que habían convivido bajo su dominio durante tanto tiempo. Lisa continuaba con su trabajo, intentando mantenerse firme y dedicada, pero la incertidumbre sobre el futuro de William, su relación con él e incluso su propio papel en la casa la atormentaban. Sabía que, incluso con Olivia fuera, los daños causados por su manipulación a lo largo de los años eran profundos y difíciles de reparar. Y el mayor de esos daños estaba, sin duda, en William. William continuaba recluido, pasando interminables horas en su despacho o caminando solo por el jardín. El peso de la traición de Olivia, alguien en quien había confiado durante tantos años, seguía atormentándolo. Lisa veía el dolor en sus ojos cada vez que se cruzaban, aunque solo fuera por breves momentos. Había algo roto dentro de William, una parte de él que no estaba segura de que pudiera repararse. Siempre había sido un hombre de pocas palabras y muchos secretos, pero ahora, más que nunca, parecía hundirse en un abismo de desconfianza y soledad. Lisa sabía que no podía forzar su presencia sobre él. Lo que William necesitaba era tiempo y sobre todo, alguien que estuviera dispuesta a ser una constante en su vida, incluso si él aún no estaba listo para aceptar esa cercanía. Pero ser paciente no era fácil. Cada día que pasaba, sentía el peso de la espera, la tensión de no saber si él finalmente se abriría o si continuaría alejándose. Tenía esperanza, claro, pero sabía que la herida de William no se curaría de la noche a la mañana. Mientras tanto, el resto de la mansión también pasaba por una transformación. Los empleados, que durante tanto tiempo habían sido controlados por la presencia rígida y manipuladora de Olivia, ahora comenzaban a adaptarse a una nueva realidad. Sin Olivia para gobernarlos con mano de hierro, muchos de los empleados parecían más relajados, pero otros, acostumbrados al poder de la gobernanta, estaban claramente incómodos con los cambios. El comportamiento de algunos había cambiado drásticamente, antes subyugados y controlados, ahora comenzaban a expresarse con más libertad. Sin embargo, había quienes aún sentían la falta de la estructura que Olivia proporcionaba, aunque fuera una estructura basada en el miedo y la manipulación. Lisa empezó a notar que, sin la influencia de Olivia, había una necesidad de reorganización en la casa. La ausencia de una figura de liderazgo como la de ella creaba un vacío que, de alguna manera, debía llenarse. Algunos de los empleados más antiguos intentaban, poco a poco, tomar decisiones y liderar pequeños cambios, pero la transición estaba lejos de ser tranquila. En medio de esa confusión, Lisa no podía evitar preocuparse por William. Sabía que él también estaba lidiando con la necesidad de reorganizarse internamente, de enfrentar su propio dolor y las consecuencias de haber confiado ciegamente en Olivia durante tantos años. Sin embargo, estaba claro que él aún no estaba listo para abrirse del todo, ni con Lisa ni consigo mismo. Ella solo podía esperar, observando cómo los días pasaban y la dinámica de la casa cambiaba, rezando porque, de alguna manera, William encontrara el camino para sanar. Los días que siguieron a esa conversación estuvieron marcados por un cambio sutil, pero significativo, entre Lisa y William. Aunque ambos seguían sus rutinas diarias, había algo diferente en la manera en que interactuaban. William, que hasta entonces había sido reservado y distante, comenzó a mostrar pequeños gestos de apertura. No eran gestos grandiosos, pero para Lisa significaban mucho. Él empezaba a confiar en ella, aunque aún con cautela. Cada vez que sus caminos se cruzaban, William ya no evitaba el contacto visual. Al contrario, ahora la miraba con más frecuencia, y sus miradas llevaban una mezcla de emociones que él claramente estaba luchando por controlar. Había momentos en los que Lisa sentía que William quería decir algo más, algo profundo, pero se detenía, aún incapaz de romper completamente las barreras que había construido a lo largo de los años. Lisa, por su parte, mantuvo su actitud paciente. Sabía que no podía forzar a William a abrirse más rápido de lo que estaba preparado. Sin embargo, tampoco podía ignorar la conexión que había entre ellos. Había crecido de forma inesperada, como una pequeña chispa que lentamente se convertía en una llama más brillante. Una tarde, mientras Lisa estaba en el jardín cuidando de las flores que tanto le gustaban a Grace, William se acercó en silencio. Lisa lo notó, pero decidió no interrumpir su concentración.
Sabía que si él quería hablar, lo haría a su propio ritmo. William se quedó allí, observándola durante un rato, antes de finalmente romper el silencio. Grace siempre decía que estas flores eran las más bellas del jardín, comentó William, su voz suave y reflexiva. Lisa levantó la vista, sorprendida por el tono melancólico en su voz. Ella tenía buen gusto. Estas flores son realmente hermosas, respondió con una sonrisa ligera, tratando de mantener la conversación fluida. William asintió y permaneció en silencio por unos momentos más. Parecía estar luchando internamente, como si quisiera decir algo importante pero no supiera cómo expresarlo. Finalmente, habló de nuevo. Lisa, yo, lamento si he sido distante, dijo de repente, su tono serio y sincero. Sé que he estado luchando con muchas cosas, y eso no ha sido justo para ti. Lisa lo miró con suavidad, comprendiendo el peso de esas palabras. William, no tienes que disculparte. Entiendo por lo que estás pasando, y estoy aquí para apoyarte, sea cual sea el camino que elijas tomar. William la miró durante un largo momento, como si sus palabras hubieran tocado algo profundo dentro de él. Sus ojos, que antes siempre parecían estar llenos de desconfianza y dolor, ahora reflejaban un atisbo de gratitud, aunque aún mezclado con incertidumbre. Gracias, fue todo lo que dijo antes de volverse y alejarse lentamente hacia la casa. Para Lisa, ese pequeño intercambio significaba mucho más de lo que parecía. Sabía que William estaba comenzando a confiar en ella, y aunque el proceso fuera lento, estaba avanzando. Aquella tarde soleada, después de todo lo que habían vivido juntos en los últimos días, William y Lisa caminaban lado a lado por el jardín de la mansión, sumidos en una especie de silencio cómodo. Para quienes los observaban a la distancia, parecerían dos personas disfrutando de un paseo tranquilo, pero para ellos, cada paso cargaba el peso de emociones no dichas y batallas internas que aún estaban siendo libradas. Lisa sabía que William estaba luchando contra años de desconfianza y heridas, y aunque habían avanzado un poco, aún quedaba un largo camino por recorrer. Conforme el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de rosa y naranja, William se detuvo de repente, como si una ola de pensamientos lo hubiera golpeado. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, reflejando la luz suave del crepúsculo, pero había algo oscuro en su expresión. Cruzó los brazos, como si intentara protegerse de algo invisible, y suspiró profundamente. Pensé que lo tenía todo bajo control, comenzó, su voz baja, casi un susurro que se mezclaba con el suave susurro de los árboles a su alrededor. Durante años, me convencí de que, si mantenía todo y a todos a distancia, evitaría ser lastimado. Creía que, al no dejar que nadie se acercara demasiado, estaría a salvo. Lisa se detuvo a su lado, sintiendo el peso de las palabras que él finalmente estaba dejando salir. No dijo nada, permitiendo que él hablara a su propio ritmo, ya que sabía que forzar una respuesta en ese momento sería inútil. William siempre había sido un hombre que lidiaba con sus dolores en silencio, pero ahora parecía estar luchando para abrir una pequeña ventana al mundo que tanto había intentado mantener cerrado. Olivia. Continuó, y el nombre salió de sus labios con una mezcla de amargura y arrepentimiento, fue la prueba de que estaba equivocado. Ella estuvo a mi lado, controlándolo todo, y nunca me di cuenta. No hasta que fue demasiado tarde. Sacudió la cabeza, como si intentara deshacerse de la frustración. Y ahora, incluso sabiendo lo que hizo, no puedo dejar de preguntarme, ¿cómo permití que esto sucediera? ¿Cómo fui tan ciego? Lisa respiró hondo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. William, todos confiamos en las personas equivocadas en algún momento de nuestras vidas. No es una debilidad confiar, es simplemente parte de ser humano. El error fue de ella, no tuyo. Olivia se aprovechó de tu confianza, manipuló tus miedos y tus inseguridades. Pero no puedes culparte por querer creer que había alguien a tu lado. Él cerró los ojos por un momento, como si absorbiera las palabras de Lisa, pero aún había un aire de resistencia en su postura. A la mañana siguiente, el aire estaba cargado con la expectativa de una nueva estación. Las primeras brisas frescas del otoño comenzaron a sustituir el calor sofocante del verano, trayendo consigo una ligereza, casi como si la mansión respirara aliviada tras la tormenta emocional que la había envuelto en los últimos meses. Lisa se despertó temprano, como siempre, pero esta vez sintió algo diferente en su pecho, una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Después de su conversación con William en el jardín, donde él finalmente comenzó a abrirse, ella sintió que, tal vez, finalmente estaban caminando en la dirección correcta. No había prisa, lo sabía.
El proceso de curación de William sería largo, pero su disposición a intentarlo, a dar pequeños pasos hacia la confianza, era suficiente para que Lisa se mantuviera firme en su propósito. Mientras se vestía, Lisa reflexionaba sobre los últimos días. Había algo en el aire, un sentimiento de renovación. Por primera vez desde que llegó a la mansión, sentía que las cosas estaban cambiando para mejor. La energía opresiva que una vez cubrió cada rincón de ese lugar parecía estar disipándose, como si la presencia de Olivia, incluso después de su partida, finalmente se desvaneciera por completo. Cuando bajó para el desayuno, encontró a Grace ya sentada en la mesa, con su mirada afectuosa y acogedora. La anciana parecía estar en uno de sus buenos días, lo cual fue un alivio para Lisa, quien había notado que la salud de Grace a veces oscilaba mucho. Grace estaba radiante aquella mañana, y al ver a Lisa entrar, le dedicó una cálida sonrisa. «Buenos días, querida», dijo Grace con una voz suave, pero llena de energía. «Hay algo diferente en ti hoy. Puedo verlo en tus ojos». Lisa le devolvió la sonrisa mientras se sentaba a su lado. «Tal vez porque las cosas están cambiando. De verdad, esta vez». La conversación con Grace fue ligera, llena de pequeñas risas y recuerdos que la anciana compartía con cariño. Mientras charlaban, Lisa no podía evitar sentir una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque sabía que el camino por delante todavía estaría lleno de desafíos, especialmente con respecto a William, también sabía que por primera vez en mucho tiempo, tenía una razón real para creer en un futuro mejor. Después de la comida, Lisa decidió dar un paseo por el jardín, una costumbre que había adoptado para despejar su mente y organizar sus pensamientos. Mientras caminaba, dejó que el aire fresco llenara sus pulmones y cerró los ojos por un momento, disfrutando del sonido de las hojas moviéndose suavemente con el viento. Era un día perfecto para dejar atrás las preocupaciones, para comenzar de nuevo. Sin embargo, mientras caminaba por el sendero de grava que serpenteaba entre los jardines, Lisa no pudo evitar pensar en lo que vendría después. Sabía que William aún estaba lidiando con sus propios demonios, y aunque había dado ese primer paso hacia la confianza, el camino hacia su completa recuperación emocional sería largo y difícil. Ella estaba dispuesta a acompañarlo, pero también era consciente de que había partes de él que solo él podría enfrentar y superar. Cuando regresó a la mansión, William estaba allí, de pie en la entrada, como si la hubiera estado esperando. Había algo diferente en su expresión, una especie de calma que antes no estaba allí. Sus ojos, aunque aún cargados de dolor, mostraban una determinación nueva. «Lisa», dijo suavemente, «me alegra que hayas salido a caminar. Estaba pensando, quizás podríamos hablar un poco más esta tarde». Lisa asintió, sonriendo ligeramente. «Me encantaría». Sabía que, aunque los pasos que estaban dando eran pequeños, cada uno de ellos los acercaba más a un futuro en el que ambos podrían encontrar paz, juntos. Con la llegada del otoño, la mansión parecía transformarse junto con los colores de la naturaleza a su alrededor. Las hojas de los árboles adoptaban tonos vibrantes de dorado, rojo y naranja, cayendo suavemente por el jardín y formando una alfombra colorida bajo los pies de quienes caminaban por allí. El viento traía consigo una brisa fresca que parecía susurrar promesas de nuevos comienzos. Para Lisa, estos cambios externos reflejaban perfectamente lo que estaba ocurriendo dentro de la mansión, y más aún, dentro de William. Después de que William comenzara a confiar en ella, las interacciones entre ambos comenzaron a hacerse más frecuentes, pero aún estaban llenas de una cautela comprensible. William estaba cambiando lentamente, pero la sombra de las traiciones del pasado seguía pesando sobre él, como un recordatorio constante de que bajar la guardia nunca había sido fácil para él. Sin embargo, la presencia firme y paciente de Lisa a su lado era como un ancla que impedía que él volviera a la soledad que tanto temía. Una tarde, mientras el sol dorado del otoño se colaba por las grandes ventanas de la mansión, William y Lisa se encontraron nuevamente en el jardín. Era un lugar que había llegado a ser especial para ambos. William, que solía pasar tanto tiempo aislado en su despacho, ahora parecía buscar el aire fresco y la tranquilidad del jardín como una forma de reconectarse no solo con el entorno, sino también consigo mismo. Para Lisa, el jardín siempre había sido un refugio, un lugar donde podía despejar su mente y sentir paz. Esta vez, William no parecía estar solo paseando entre las flores. Había una determinación en su expresión, algo que Lisa percibió de inmediato. Se acercó a ella con pasos lentos pero firmes y se detuvo a su lado, mirando las flores que seguían floreciendo en las últimas semanas del verano. «Hay algo que he estado queriendo decirte», comenzó William, su voz más suave de lo habitual. Lisa lo miró con atención,
sin interrumpir, esperando pacientemente a que él continuara. He estado reflexionando mucho sobre todo lo que ha pasado, sobre lo que Olivia me hizo creer durante tantos años. Y también sobre ti, dijo, girándose ligeramente hacia ella. Me he dado cuenta de que, por mucho tiempo, viví en la oscuridad, dejando que las decisiones de otros definieran mi vida. Pero ahora veo que, a pesar de todo, hay luz. Tú me has mostrado eso. Lisa sintió un nudo formarse en su garganta mientras escuchaba las palabras de William. Sabía lo difícil que era para él abrirse de esa manera. Y, sin embargo, ahí estaba, revelando no solo sus sentimientos, sino también su gratitud hacia ella. Lisa, continuó William, tomando aire profundamente, quiero que sepas que, por primera vez en mucho tiempo, tengo esperanza. Y esa esperanza eres tú. Las palabras de William la conmovieron profundamente. Por primera vez, sentía que todo lo que había hecho, todo lo que había pasado en esa mansión, había valido la pena. Sonriendo con suavidad, Lisa extendió la mano y, sin decir una palabra, la colocó sobre la de William en un gesto que decía más que 1000 palabras. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero juntos, sentía que podrían enfrentar cualquier desafío que les deparara el futuro. Cada día que pasaba, William parecía más confiado, más presente, como si un peso que había llevado durante tanto tiempo comenzara a disiparse, aunque lentamente. Había algo diferente en su postura, algo más liviano, una apertura sutil que antes no mostraba. Lisa notaba estos cambios con una mezcla de alivio y satisfacción, sabiendo que el camino que estaban recorriendo juntos, aunque largo, finalmente los estaba llevando a un lugar más claro. Nunca habría imaginado que William pudiera bajar la guardia de esa manera, pero ahora, al verlo esforzarse genuinamente por reconectarse, no solo con ella, sino también consigo mismo, Lisa sentía una creciente esperanza. Las mañanas en la mansión eran tranquilas y estaban llenas de una serenidad renovada, reflejando los cambios internos que William estaba experimentando. Comenzaba a caminar por los jardines con más frecuencia, a conversar más con los empleados e incluso con Grace, cuya presencia siempre lo había calmado. No eran conversaciones largas ni profundas, pero pequeñas interacciones que para William representaban un gran avance. Se estaba permitiendo estar más abierto a los demás, en lugar de aislarse en su mundo de desconfianza. Lisa, por su parte, continuaba a su lado, brindándole apoyo siempre que lo necesitaba. Su paciencia era infinita, y sabía que el proceso de curación de William sería largo y lleno de desafíos. Pero para ella, cada pequeño progreso era una victoria. Ver a William abrir los ojos a nuevas posibilidades y comenzar a ver la vida de una manera más ligera y esperanzada traía a Lisa una comodidad indescriptible. Una tarde, mientras Lisa estaba ocupada con Grace en su habitación, William entró inesperadamente. Él la miró con una expresión tranquila, pero decidida. Se quedó en la puerta por unos segundos, como si estuviera buscando las palabras adecuadas antes de hablar. Lisa, comenzó con voz firme pero suave. He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que significa para mí todo lo que has hecho en este tiempo. Y aunque sé que aún tengo mucho por resolver, no podría haber llegado tan lejos sin ti. Lisa lo miró sorprendida, sin saber exactamente qué decir. Sabía que William estaba abriendo su corazón de una manera que nunca había hecho antes. No tienes que decir nada, William, respondió finalmente, su voz llena de calidez. Estoy aquí, y seguiré aquí, pase lo que pase. William dio un paso más cerca de ella, tomando su mano con una delicadeza que nunca antes había mostrado. Es que quiero que lo sepas. Lo que estamos construyendo aquí es importante. No quiero perder eso. Lisa sonrió, sintiendo como su propio corazón se llenaba de alivio y amor. En ese momento, supo que el camino que habían emprendido, aunque incierto, valía la pena. Y que, con paciencia y confianza, podrían superar cualquier obstáculo que se presentara. La colina estaba envuelta en una tranquilidad casi mágica, y mientras el sol desaparecía lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, William y Lisa permanecieron lado a lado, sumidos en sus propios pensamientos. El momento era simple, pero cargado de una profundidad que no lograban poner en palabras. El viaje que habían recorrido juntos hasta allí había estado lleno de desafíos, pero también de descubrimientos. Ahora, bajo aquel cielo otoñal, finalmente estaban listos para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con todas sus incertidumbres y promesas. Lisa miraba el atardecer, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Estar allí con William, después de todo lo que habían enfrentado juntos, parecía casi surrealista, como si un ciclo se hubiera completado.
Recordaba todos los momentos de tensión, miedo y esperanza que habían vivido, y ahora, a su lado, sabía que todo había valido la pena. Cada gesto de cariño, cada palabra de aliento que le había ofrecido, todo culminaba en aquel momento de pura conexión. Recuerdo la última vez que estuve aquí, dijo William de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Su voz era suave, pero cargada de emoción. Fue antes de que mi madre muriera. A ella le encantaba este lugar. Solía traerme aquí cuando era niño para ver el atardecer. Decía que era el mejor momento para reflexionar sobre la vida. Pero después de que se fue, nunca más volví. Lisa lo miró, escuchando atentamente. ¿Por qué no volviste?, preguntó con delicadeza, respetando el peso de aquel recuerdo. William suspiró, con los ojos aún fijos en el horizonte. Creo que no quería enfrentar los recuerdos. Durante mucho tiempo estuve atrapado en lo que pasó, en lo que perdí. Y ver el atardecer aquí sin ella, se sentía mal, como si estuviera traicionando sus recuerdos. Pero ahora... Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. Ahora me doy cuenta de que solo me estaba escondiendo. Escondiéndome de todo, de las emociones, de los recuerdos, de mí mismo. Lisa asintió, comprendiendo profundamente lo que él quería decir. A veces nos escondemos de lo que más necesitamos enfrentar, dijo con una voz suave, como la brisa que los rodeaba. Pero el hecho de que estés aquí ahora, conmigo, significa que estás listo para seguir adelante. Y creo que tu madre estaría orgullosa de eso. William la miró entonces, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que Lisa no veía a menudo. Espero que sí, respondió en voz baja. El silencio que siguió no fue incómodo, sino reconfortante. Ambos sabían que habían llegado a un punto crucial, no solo en su relación, sino en sus vidas individuales. William estaba finalmente comenzando a dejar atrás las sombras de su pasado, y Lisa estaba allí, a su lado, para apoyarlo en cada paso del camino. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar. Aquí tienes 2 historias más que creo que te gustarán.